Hoy hablamos de narcisismo y por esto les voy a contar la historia de Roberto. ¿Quién era Roberto? Roberto era un hombre de unos 40 años que desde que tiene recuerdo siempre se sintió diferente, siempre se sintió especial. Y cuando digo especial me refiero a que se sentía muy superior al resto, sentía que estaba varios escalones más arriba que la mayoría de las personas. Se dedicaba al arte, hacía obras de arte plástico y la realidad es que no le iba demasiado bien, pero él en su fantasía creía que era más o menos Leonardo da Vinci, Picasso. Se comparaba con artistas muy, muy selectos. Y era súper crítico además con todos y con todo, ya sea con el arte de otras personas, críticos con las personas de su entorno, en fin, súper crítico con todo. Él tenía estas fantasías de grandiosidad que la realidad es que no se condecían con lo que él realmente era y hacía en su trabajo. Él tenía la visión de que era un artista súper especial y la realidad es que muy poca gente consumía su arte. Ahora, la explicación que él tenía era que esto ocurría porque los demás lo envidiaban por ser alguien tan especial o que la gente no estaba preparada o al nivel como para poder disfrutar de un arte tan perfecto y especial como el de él. Esto eran sus fantasías, ¿no? En el mundo social se rodeaba con dos tipos de personas. Las personas que él consideraba a su nivel, que eran muy pocas, que él consideraba personas de excelencia, y el resto de sus súbditos, digamos, que era el entorno que de alguna manera estaba a su alrededor, sus amigos, y que en general eran personas que siempre le rendían pleitesía y sostenían esta imagen que él tenía de ser alguien especial, alguien distinto, alguien diferente. Porque si él se rodeaba con personas que no valoraban lo especial que era o que no lo hacían sentir especial, directamente se alejaba y era súper crítico. En su vida profesional intentó trabajar alguna que otra vez con otros artistas o trabajar en grupos y en equipo y la verdad que siempre le fue muy mal. ¿Por qué? Porque él quería que todo gire en torno a él y la realidad es que las personas no estaban dispuestas a estar siempre rindiéndole, como dije hoy, pleitesía y haciéndolo sentir superior. Entonces no duraban este tipo de vínculos a nivel laboral. Y cuando hablamos de parejas, la realidad es que cuando él conocía a alguien, muchas veces ponía a esta otra persona también en un lugar de ser especial, alguien que esté a su altura como para ser su pareja, pero al poco tiempo cuando estas relaciones comenzaban, las terminaba degradando y terminaba siendo súper crítico y descartando a sus vínculos. Claramente Roberto entraba dentro de los parámetros del trastorno de personalidad narcisista. El capítulo de hoy se llama Narcisismo, el lado oscuro del ego. Estás escuchando Psicología por Nicolás Podcast. Soy el licenciado Nicolás Moriñigo y mi misión es simple: dejarte en cada episodio información de valor y consejos prácticos para que comiences a transformar tu vida hoy mismo. Prepárate, que comenzamos. Les doy la bienvenida a este primer episodio. Espero que sea el primero de muchos. Y les cuento que elegí este tema porque es un tema muy solicitado, muy consultado y del cual muchas veces hablo, pero en ningún momento me explayé y di información en profundidad y este es el momento para hacerlo. El primero en hablar de narcisismo como un estado patológico, como parte del desarrollo psicológico, fue Freud por allá por el año 1900 y él tomó esta palabra del mito de Narciso. ¿Quién era Narciso? Era un joven extremadamente bello y atractivo que tenía muchas personas ahí a su alrededor, encandilados por sus encantos y que él trataba de manera muy, muy arrogante. Era una persona muy creída y vamos a decir con un carácter podrido. Narciso, al ser de esta manera y actuar de esta forma tan poco empático, recibió un castigo de los dioses y el castigo fue que terminó enamorado de su propia imagen. Entonces cuenta la historia que él termina a orillas de un lago, observando su propio reflejo, enamorado de su propio reflejo, y estaba tan pegado a su propia imagen, tan encandilado por ese amor que sentía hacia su imagen,
que ahí se quedó y murió porque dejó de comer, dejó de moverse, se quedó prácticamente ahí petrificado, enamorado y terminó muerto. Entonces, luego de su muerte, en ese lugar creció una flor que lleva el nombre de Narciso. Freud, cuando empezó a hablar acerca del narcisismo, decía que el narcisismo era una etapa por la que todos los niños atravesaban dentro de su desarrollo normal. Y era una etapa en la cual el niño se sentía que era el centro del mundo, sentía que todo giraba en torno a él, su padre, su madre, la familia. Entonces, Freud hablaba de que el niño se sentía en ese momento como, él decía, su majestad el bebé. ¿Por qué? Porque todo giraba en torno a las necesidades del niño. Obviamente esto en un entorno sano, en un entorno en donde al niño lo tengan en cuenta y estén satisfaciendo sus necesidades, porque obviamente muchas veces eso no ocurre. Pero en esa etapa el niño estaba centrado en sí mismo y en la satisfacción de sus necesidades y sentía que todo lo que quería se cumplía. Esa era la etapa del narcisismo. Obviamente, esta etapa dentro del desarrollo psicológico va evolucionando y el niño empieza a tener en cuenta a los demás, empieza a entender que no todo es como quiere, no todo es según sus deseos, según lo que en ese momento se le ocurre que quiere y automáticamente es satisfecho, sino que en realidad existe justamente, existen los límites, existen la realidad, existe la frustración y se tiene que ir acostumbrando a que no todo es como quiere y que también las demás personas tienen sus deseos y quieren otras cosas y ahí se empieza a desarrollar la idea del otro, la empatía, etcétera. Eso era parte del desarrollo psicológico normal para Freud. Entonces, obviamente, ¿por qué tomó la palabra del mito de Narciso, la palabra Narciso y desarrolló el narcisismo? Porque justamente Narciso fue alguien que terminó centrado en sí mismo, enamorado de sí mismo. De ahí viene la palabra. Ahora, vamos a hablar para realmente entender qué es el narcisismo cuando hablamos de alguien narcisista y qué es el narcisismo patológico. Porque obviamente, como hablamos, existen también los rasgos de personalidad narcisista que vamos a hablar en un rato, pero hay que diferenciarlo del narcisismo patológico. Y cuando hablamos de narcisismo patológico estamos hablando de un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de esto estamos hablando de que hay un patrón de conducta y de pensamiento que se sostiene en el tiempo en diferentes contextos. Quiere decir que este rasgo de personalidad, ya estas características de personalidad que ahora voy a mencionar, se sostienen en el tiempo y se dan en todos los ámbitos. Es un patrón permanente que no cambia. Justamente eso es lo que diferencia un trastorno de un rasgo. El rasgo es otra cosa. Ya lo veremos. Según el DSM-5, que es el manual que se utiliza para diagnosticar los trastornos mentales, para que una persona sea considerada narcisista, tiene que tener 5 o más de las siguientes características que voy a mencionar ahora. El primero es el sentimiento de grandeza. La persona narcisista se siente que tiene una grandeza que realmente es algo muy exagerado. Vive exagerando sus logros, sus talentos y siempre busca que los demás reconozcan esa grandeza. Entonces hay una visión de sí mismo de grandeza que tiene que estar para considerar a la persona como alguien narcisista. Ese es el primer punto. El segundo es que esta grandeza está sostenida por fantasías. Tiene que haber fantasías de grandeza en los pensamientos, ¿no? Y estas fantasías tienen que ver con sentirse quizás súper exitoso, brillante, súper bello, alguien que se ve como, a sí mismo como un ideal, ¿no? Hay un montón de pensamientos, y digo fantasías porque son fantasiosos, porque en realidad esa persona se ve a sí misma, pero el resto no ve todas esas cualidades. Hay cierta desconexión con la realidad en la percepción que tiene de sí mismo la persona narcisista. Otro punto importante es que se cree especial, se cree único y muchas veces se siente incomprendido. ¿Incomprendido por qué? Porque claro, como el mundo no ve esa belleza extrema,
esa cosa tan superior, esas cualidades únicas, no las ve y siente que quizás otras personas no observan eso, entonces, claro, se siente incomprendido porque ¿cómo puede ser que el resto no comprenda lo importante y lo maravilloso que soy? Esa es la tercera característica. La cuarta es que siempre requiere admiración excesiva, que los demás lo admiren, que los demás lo estén adulando. Entonces, muchas veces se junta con personas que siempre lo están poniendo allá arriba y sosteniéndole esta fantasía, ¿no? La gente le es funcional cuando le sostiene esta fantasía de grandiosidad. Otro punto importante, el quinto, es que tiene la sensación de que tiene derechos a privilegios. Es una persona que exige un trato especial, ser tratado como alguien que no es uno más. Entonces, por ejemplo, si quiere ir a un lugar a comer, lo tienen que poner en las mejores mesas, en el lugar VIP, porque tiene derecho. Y además, esto lo exige. No es que espera, sino que exige ser tratado de esa manera. Como si fuera un príncipe, como si fuera un rey, como si fuera el dueño de una mega empresa multimillonaria y todo el mundo cuando entra él tiene que dejar de hacer lo que está haciendo y atenderlo a él porque él es especial. Otra característica es que es alguien explotador, y esto lo sabemos porque hemos hablado mucho acerca de cómo tiende a explotar a los demás en torno de inflar su ego, de que lo adulen, de inflar su ego y de que se logren sus propósitos para sentirse obviamente poderoso. Carece de empatía, es otro rasgo, carece de empatía y no está dispuesto a detenerse en los sentimientos o en lo que le pasa a las otras personas, porque lo más importante es lo que le pasa a sí mismo. Otro punto importante es la envidia. Son personas que tienden a envidiar mucho a los demás o también sienten que los demás los envidian. Porque claro, ¿cómo no lo van a envidiar? Porque con todo lo especial que es, se cree que es tan especial, tan distinto y que tiene tantas cosas y que los demás lo van a envidiar obviamente. Pero en realidad él es el que vive envidiando a otros porque muchas veces ve que otros tienen lo que él considera que merece, entonces termina envidiando. Y el último punto es que muestra comportamientos arrogantes, con prepotencia, y obviamente esto basado en la visión superior que tiene de sí mismo, ¿no? Como hablamos de Narciso en el mito, Narciso era muy prepotente y arrogante. Bueno, de estas 9 características que mencioné, la persona para considerar que tiene un trastorno de personalidad narcisista tiene que tener 5 o más. Si tiene menos, por ahí estamos hablando de ciertos rasgos de narcisismo. ¿Cómo diferenciamos a una persona que tiene rasgos narcisistas de alguien que tiene un trastorno de personalidad? Es que, como dije, el trastorno de personalidad narcisista se sostiene en el tiempo. No es alguien que quizás, por ejemplo, en el trabajo se muestra como alguien superior, como alguien arrogante, pero después cuando está en su casa, con su familia o con sus amigos, ya sale de ese rol, no se siente superior, se pone a la par, o que en determinadas oportunidades puede actuar como con cierta falta de empatía o en ciertos momentos, pero puede después recapacitar, puede identificar los sentimientos de los demás, tener culpa. Son características. O sea, un trastorno de personalidad narcisista es algo muy, muy claro y evidente. Cuando es este tipo de narcisismo. Vamos a hablar más adelante del narcisismo encubierto, que es un poco diferente, pero que igualmente mantiene las características principales del narcisismo. Algo que tenemos que entender cuando muchas veces me preguntan, ¿pero el narcisista va a terapia o no va a terapia? ¿Quiere cambiar o no quiere cambiar? Bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que es el suministro emocional que la persona narcisista requiere para poder sostener su imagen. Si estás disfrutando de este contenido, dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. Cuando hablamos del suministro, estamos hablando de que la persona narcisista en general siempre está, como dijimos, centrada en su ego y busca sostener estas fantasías de poder, estas fantasías de ser especial, de ser mejor, de ser más importante. Entonces, va a buscar personas
va a rodearse y vincularse de un modo en donde los demás, de alguna u otra manera, sostengan y le permitan sostener esta imagen. Entonces, cuando encontramos justamente estas dinámicas en donde las personas sostienen esta imagen, estamos hablando del suministro emocional. Y cuando hablamos de suministro emocional, no estamos hablando exclusivamente de personas que lo admiren. Obviamente eso sería como lo más típico. Alguien que se cree superior se encuentra con personas que lo admiran, entonces con ese suministro emocional la persona sostiene su imagen. Pero como no siempre esto es así, hay otras cosas que también funcionan como suministro, como por ejemplo, cuando esa persona genera drama, cuando esa persona genera conflictos, cuando genera peleas, cuando no consigue lo que quiere, cuando por ejemplo no lo están adulando, no está siendo el centro, entonces se enoja, genera un drama y todo ese drama, todo ese malestar que genera en los demás, toda esa escena en la cual él se pone en el medio, también de alguna manera alimenta su ego. ¿Por qué? Porque de esta manera recibe importancia. Recibe importancia y esto alimenta el ego. Y también a veces lo hace desde el lado de la culpa, desde el lado de la victimización. Se busca victimizar, busca generar que el otro se sienta culpable para que le digan, pobre, discúlpame, no sabía que te hice esto, ¿no? Entonces todo esto va alimentando, ¿no? Va alimentando porque todo esto está centrado en sí mismo. Entonces, ¿por qué un narcisista puede ir a terapia? Bueno, puede ir a terapia, ¿por qué? Porque se le corta el suministro emocional. Si bien no es habitual que un narcisista vaya a terapia, como suelen ir otras personas a buscar ayuda porque están con algo que no pueden resolver y demás, generalmente no van, pero cuando van, van porque puede pasar esto, que se le corta el suministro emocional, entonces de pronto, imagínense, alguien que es un narcisista y que se siente súper importante en su trabajo y de pronto lo echan, se queda todo sin el suministro emocional que recibía en su trabajo, en ese lugar en el cual se sentía poderoso y de pronto puede sentir que está perdido, que no puede sostener su imagen, que esa idea de ser tan importante se le empieza a caer porque no tiene con qué sostenerlo en la realidad. Entonces puede ir a terapia. ¿Para qué? Para quejarse, obviamente, de las personas del trabajo, de lo injusto que han sido con él, que no lo han reconocido, que lo envidian, que se lo hicieron a propósito. Va, pero va desde el lugar justamente desde el lugar del ego. No es alguien que va a reconocer su narcisismo, va a hablar mal de los otros, a decir por qué, por ejemplo, su pareja lo dejó y que no lo entiende y que es mala persona, siempre criticando al otro, siempre enojándose con el otro. Puede ir también un narcisista a terapia, ¿por qué? Porque alguien le pone un ultimátum, entonces de pronto la pareja le dice, bueno, si no haces terapia, esto se termina acá y se corta todo. Entonces va a ir a terapia como para manipular la situación y que su pareja vea que está yendo y de esa manera hace como que va, pero en realidad no le importa. Bueno, en fin, lo hace como para sostener una situación y justamente para no perder ese suministro que tiene. Y obviamente también puede ir por presión externa, como por ejemplo, imagínense que tiene una denuncia y por algún motivo no puede ver a sus hijos, entonces el juzgado le dice, mira, tenés que hacer terapia porque por cómo te estás manejando no puedes ver a tus hijos, entonces termina yendo por eso. Pero no, lo que quiero que entiendan es que la persona narcisista no va a terapia porque se da cuenta que es narcisista y no le gusta, porque en realidad disfruta de su síntoma, disfruta de esta fantasía de poder, de esta imagen que tiene de sí mismo. Es algo que le gusta, es algo que lo hace sentir bien. Y quiero aclarar que esto no es autoestima. No tiene nada que ver con el autoestima. No es que el narcisista tiene una autoestima alta. Porque una autoestima alta tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver también con tener la capacidad de verse a uno mismo de manera realista y de aceptarse como uno es. Y ellos no tienen una mirada realista de sí mismos. Justamente es una mirada fantasiosa que está desconectada de la realidad y por eso muchas veces las personas que lo ven no entienden por qué se cree que es lo que se cree, ¿no? No cierra eso. También vamos a hablar de que suelen
haber dos tipos de narcisismo bastante comunes. Está el típico narcisista que se muestra de esta manera, que es hiper seductor, hiper carismático, que la gente lo ve y que te hace creer quizá que es realmente quizás alguien especial. Vos por ahí lo conocés y cómo se viste, cómo se presenta, cómo habla de sí mismo, puede ser que digas, wow, qué persona importante, cuántas cosas que habrá logrado. Después, a medida que vas conociendo, te das cuenta que en realidad no es lo que decía ser y que era todo una gran fachada. Además de este narcisista típico que se muestra de esta manera, también está lo que se llama el narcisismo encubierto, en donde no es tan obvio, no es tan claro que la persona se ve a sí misma tan superior, sino que en realidad se presenta como alguien más incomprendido, como una víctima, como alguien que hace un montón de cosas por los demás y que los demás por ahí no lo valoran. Es alguien que, si bien en el fondo tiene esta visión de sí mismo de ser especial, de ser grandioso, de tener derechos que otros no tienen, esto del narcisismo sigue estando, pero la forma en la que se presenta es distinto. Es alguien que se presenta quizás como con cierta timidez, que parece que no quiere hablar de sí mismo, como alguien que no quisiera ostentar de lo que hace, pero en algún momento después empieza a hablar y empieza a ostentar y te das cuenta de que en el fondo lo que hay es alguien que vive exigiendo también a los demás, que se cree que es la víctima del mundo por todo lo que hace, por todo lo que da, y en el fondo es alguien que también manipula, que lo que busca es que los otros hagan siempre lo que quiere, pero lo hace desde este lugar. A veces no tanto desde la exigencia directa, sino que es mucho más pasivo-agresivo. Te hace sentir culpa, te hace sentir que sos lo peor por todo lo que hace y termina manejando siempre la situación. Ese es el narcisista encubierto, que sigue siendo narcisista, porque sigue estando centrado en sus propias necesidades y sigue manipulando, pero desde las sombras. No es tan claro. Y muchas veces es alguien que frente al resto de las personas, justamente va a tener una imagen de qué buena persona que es, cuánto que hace por los demás. Si vos le contás a alguien las cosas que te hace el narcisista encubierto, no lo va a poder creer, porque si no, pero con lo bueno que es, si vive llevando donaciones a la iglesia, si es el mejor vecino, si le presta todo a todo el mundo, ¿no? Porque se muestra de esta manera, ¿no? Es la mejor persona, es súper bueno, pero en el fondo es terrible, 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 y, y lo hace de una manera justamente encubierta. Ahora, algo en lo cual quiero poner el foco acá, que acá lo importante no es solamente entender qué es el narcisismo, cómo se manifiesta, sino también cuáles son los problemas que suele causar y a qué tipo de personas suele elegir como víctimas. Y esto es muy importante porque acá es cuando se generan las dinámicas en donde la persona narcisista daña y genera el abuso narcisista. Cuando se generan dinámicas que se sostienen en el tiempo y en donde uno puede llegar a sentirse preso de un vínculo, dominado por un vínculo y del cual no puede salir. Justamente las personas narcisistas buscan víctimas que tengan determinados rasgos. Esto no lo hacen de manera consciente, no es que el narcisista va por la vida pensando en voy a buscar víctimas, ¿no? Sino que en realidad eh, identifica, detecta y se le pega a cierto tipo de personas. Por ejemplo, algo muy importante, y todo esto yo lo trabajo en mi programa online, porque justamente, para los que no saben, yo tengo un programa online que se llama Corta el Ciclo, en el cual justamente trabajamos para terminar con los vínculos tóxicos y hay un montón de cuestiones que tenemos que identificar de nosotros mismos para poder trabajar y para justamente no caer en este tipo de dinámicas. Entonces, por ejemplo, tema principal, autoestima. Una persona que tiene autoestima baja, es probable que tolere el trato desigual que va a imponerte una persona narcisista. Justamente esta superioridad que busca rebajar a los demás, alguien que tenga baja autoestima, puede ser que se acomode, que acepte,
porque de algún modo este trato refuerza el problema de autoestima que tiene, ¿no? Puede ser que la persona diga, bueno, quizá merezco que me trate así o no soy lo suficiente para que me trate mejor. Entonces aguanta, tolera. Y ahí la persona narcisista aprovecha y justamente abusa a esa persona que tolera eso. Otro punto importante a tener en cuenta es cuidado las personas que tienen altos niveles de empatía. ¿Por qué cuidado? Porque las personas que son muy empáticas suelen estar muy dispuestas a satisfacer al otro. Es muy común que suelan manipular por medio de la culpa, por medio de la victimización, y entonces ahí la persona que es altamente empática puede caer y puede empezar a girar en torno a las necesidades del narcisista y quedarse ahí y empezar a sufrir esta explotación emocional que ocurre. Otro punto importante que está relacionado con los problemas de autoestima es la necesidad de aprobación. Cuando alguien tiene necesidad de aprobación y de validación de parte de otro, que esto está relacionado obviamente con la inseguridad, va a buscar la aprobación. Y si busca la aprobación de alguien narcisista, la persona narcisista es alguien que suele ser muy crítico y exigir muchas cosas. Entonces va a exigir que hagas un montón de cosas y va a ser muy crítico, y si vos estás buscando aprobación de una persona narcisista nunca va a ser suficiente y siempre va a estar ahí explotándote. Por eso cuando viene al consultorio un paciente que está en un vínculo con una persona que tiene estas características, algo que trabajamos mucho también es el tema de los límites, de poder establecer límites, de poder correrse de determinadas situaciones, porque justamente alguien que tiene dificultad para decir que no va a ser una víctima completamente regalada para el narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista no piensa en la necesidad del otro, en lo que le está generando al otro, solamente piensa lo que quiere y no le importa el resto. Entonces, alguien sin límite lo pasa por arriba. Por eso, todo esto que estamos hablando justamente tiene que ver con problemas de autoestima, falta de seguridad, falta de amor propio. Y esto hay que trabajarlo porque muchas veces, a veces la gente dice, uy, se me acercan todas las personas narcisistas, siempre termino con el mismo tipo de persona. Es que en realidad yo me termino vinculando siempre desde el mismo lugar. Y cuando me encuentro con una persona que me genera ese malestar, no salgo. Me quedo ahí y termino formando una dinámica. Por eso es súper importante trabajar el autoestima, nuestro amor propio, no buscar validación, reconocernos a nosotros mismos y poder reconocer nuestro valor, justamente para no estar buscando la aprobación de alguien que en realidad no nos aprueba nunca y siempre nos critica. Y también confiar en la propia visión de la realidad, porque obviamente sabemos que son expertos en hacer luz de gas, en hacerte desconfiar de tus percepciones, de las cosas que vos ves en la realidad, de tu forma de pensar. Entonces tenés que confiar justamente en vos, en lo que percibís y en lo que pensás. Y a veces no escuchar lo que te dicen si es algo que te confunde, que te hace perderte y que solamente te enrieda. Algo que podemos hacer cuando nos encontramos frente a una persona narcisista, y que es una estrategia bastante conocida y bastante difundida, es la estrategia de la piedra gris. Algunos lo conocerán, otros no, así que voy a contarles un poco de qué se trata para que puedan empezar a implementar esto en su vida, en un vínculo con una persona con estas características. Obviamente, seguramente ustedes estén pensando, recordando, y a medida que yo voy hablando, ustedes seguramente tendrán el recuerdo de alguna persona que conocen o alguien que han conocido en su vida que tiene estas características. O quizás puede ser alguien muy cercano, puede ser un padre, una madre, un hermano, una pareja. Entonces, cuando te encuentres con alguien que te trata de esta manera, ya sea de manera encubierta y sutil, como hablamos del narcisismo encubierto, o del narcisismo clásico, esta estrategia te va a ayudar mucho
porque justamente la piedra gris te invita a que te comportes como una piedra gris, básicamente como algo aburrido, algo poco interesante, algo poco atractivo. Entonces, volvemos un poco a lo que estábamos hablando, a esto del suministro emocional del narcisista. Como esta persona va a buscar siempre ese suministro emocional, alguien que de alguna manera refleje este ego inflado, ya sea porque lo admire o porque se sienta dañado por lo que le hace el narcisista, ¿qué es lo que vas a hacer para desengancharte de esa dinámica? Justamente es no responder. Tenés que evitar responder y engancharte en las dinámicas que te propone. ¿Y de qué manera? Porque el narcisismo muchas veces lo que hace este tipo de persona es, viene y te busca y te invita a una situación, ¿no? Por ejemplo, puede ser que te provoque diciéndote, ay, siempre arruinas todo, sos un irresponsable, ¿no? Viene y te juzga y te dice eso. Entonces, una respuesta típica puede ser que digas, no, pero ¿cómo me decís que soy irresponsable? ¿No ves que yo hago todo esto? ¿Y vos qué hiciste? ¿No? Y te enganchaste en esa dinámica y empezó la dinámica en donde vos estás discutiendo con alguien que no quiere entender. Entonces ahí no tenés que ponerte justamente a explicar por qué está mal lo que te dijeron. Si por ejemplo te dice, siempre arruinás todo, una contestación, digamos, desde el lugar de piedra gris, podría ser, ok, es tu opinión. Listo. O sea, se termina ahí. Te dicen, sos un irresponsable, ok, es tu opinión. Entiendo que pienses así. Punto. Entonces, lo que demuestras es que escuchaste, que recibiste el mensaje, pero no te enganchaste. Entonces, de repente puede ser que venga el narcisista con la crítica y te diga, en el trabajo a vos no te soporta nadie, sos el peor empleado. En vez de defenderte y decirle cómo me decís eso, ¿no? Y todo esto que estamos hablando, justamente le puedo decir, bueno, quizá tengas razón. O sea, le decís que sí o le afirmás lo que dice, pero sin reacción emocional, ¿no? Porque si vos te pones a llorar, te angustiás, te sacás, te agarra un ataque de ansiedad y lo que sea, se siente poderoso. Entonces, esto es algo que alimenta su ego y es lo que hay que evitar. Entonces, cada vez que te dice algo, vos es como si le dijeras, ok, recibido, ¿no? Como, listo, recibí el mensaje, pero no me engancho. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a convertir en alguien muy aburrido para la persona narcisista. ¿Por qué? Porque no le estás dando el alimento, no le estás dando ese alimento emocional de generar drama, de generar una escena, de que se siente importante. Esa provocación que te hace no encuentra un eco de tu parte. Entonces, así se van cortando las dinámicas. Entonces, cuando cada vez que te encuentres con una provocación de este estilo, tenés que evitar seguir el juego, porque lo que te está invitando es a una dinámica. Y si vos no respondes a esa dinámica, se corta. Mejor dicho, te propone una dinámica. Que si vos no accedes y si vos no entras en esa dinámica, no hay dinámica posible. Vuelvo a decirte, te vas a convertir en una persona aburrida, que no alimenta su ego, y va a empezar a pelear por otro lado, va a empezar a buscar suministro emocional por otro lado. En fin, se va a correr, va a buscar generar esa dinámica con otra persona. Y lo que tenés que también tener muy en claro es que cuando te provoque para que reacciones y vos no reacciones, va a intentar provocarte con mayor intensidad porque no le va a gustar nada que no te enganches. Entonces, si te dice una crítica en la cual siempre caes habitualmente y no caes, va a empezar a hacer cosas más complicadas, más intensas, más llamativas, porque va a buscar llamar tu atención. Entonces ahí más tenés que contestar de esa manera. Lo mismo mensajes, ¿no? Si te mando un mensaje, te mando un audio que te dice, no sé, un audio de 5 minutos diciéndote de todo, o no respondes directamente, o le decís, ok, lo escuché, entiendo, listo. Y eso va a hacer que se saque el narcisista, va a hacer todo lo posible, se va a encaprichar con intentar generarte una reacción y después obviamente cuando dejes de reaccionar y se va a cansar y va a empezar a buscar por otro lado. Entonces, todo esto es muy importante que lo pongas en práctica, porque acá no se trata de
esperar que una persona deje de hacer lo que hace habitualmente, sino que se trata justamente de que vos empieces a ver qué es lo que podés hacer frente a eso. ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque únicamente lo que podemos controlar es lo que hacemos nosotros, no lo que hace el otro. Y vuelvo a decirte, la persona narcisista no le molesta ser narcisista en absoluto. Disfruta de su narcisismo y disfruta de controlar a los demás. Así que espero que este episodio te haya aportado información y como siempre, un consejo práctico. Espero que todo esto que hablamos en este episodio, te sirva para comenzar a realizar cambios en tu vida, que puedas poner en práctica la piedra gris y todo lo que estuvimos hablando hoy. Por supuesto que si consideras que necesitas trabajar en vos, fortalecer tu autoestima, tu desarrollo personal, podés comunicarte con nosotros. Contamos con un equipo de profesionales súper capacitado, súper empático para ayudarte en tu proceso terapéutico a cambiar y a desarrollar lo que necesites. Si tenés alguna duda, una opinión, alguna pregunta para hacernos, por supuesto que la podés dejar en los comentarios. Y si este material te resultó de utilidad, darle me gusta ayuda a que sea difundido y que pueda llegar a muchísimas más personas. Y nos vamos a ver en el próximo episodio. Te mando un gran saludo. Si querés encontrar un espacio seguro para iniciar tu proceso terapéutico, recibir recursos o encontrar información de valor, puedes encontrarme en las redes como Psicología por Nicolás.